Le doy gracias a Dios porque pude venir hoy a vivir este privilegio que nos otorga el Señor a los que podemos transmitir la palabra de Dios. Estuve con mucha alergia estos días, muchísima alergia, y realmente en la mañana me levanté declarando la sanidad sobre mi cuerpo. Me ungí en el nombre de Jesús y dije, Señor, nada va a robar lo que tú tienes para mi vida hoy. Y así será, nada robará lo que Dios tiene para su iglesia hoy. ¿Amén? ¿Lo cree? Y si la iglesia está avivada, lo vamos a demostrar. ¿Amén? Amén. Ahí le estoy hablando a una iglesia que está conectada al Padre. Una iglesia que está encendida en el Espíritu. Una iglesia que está entendiendo el tiempo que estamos viviendo. Es un tiempo sobrenatural. Es un tiempo donde estamos viviendo la gloria de Dios. Y no solo aquí, sino que en nuestras vidas. En cada lugar que nos presentamos y que estamos, donde vivimos. De hecho, esta prédica se llama Cultura Sobrenatural. Y me encantó este nombre que me dio el Espíritu Santo porque yo pensaba en lo que significa lo que es la cultura. Y yo busqué en el diccionario lo que significa cultura. Y cultura dice que es un conjunto de conocimientos, de ideas, de costumbres, de tradiciones que caracterizan a un pueblo. Es exactamente lo que cada ser humano tiene, ¿no es cierto? Tiene costumbres, hábitos, ideas, pensamientos, forma de proceder, de actuar, de hablar. Bueno, siempre todos los seres humanos lo hacemos en base a la cultura que a veces tenemos. O que siempre tenemos. Y a veces uno dice, ¿y qué cultura soy yo? ¿Y qué cultura es aquel? ¿Qué cultura? Los hijos de Dios tenemos una cultura especial, es la cultura sobrenatural. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Por qué una cultura sobrenatural? Ahora vamos a entender por qué. Les voy a pedir disculpas porque voy a estar tomando agüita, porque bueno, un poco con la alergia me agarró la garganta, las vías respiratorias. ¿Le pasó a usted alguna vez que tenía algo planeado como para que salga todo bien y de golpe salió más que bien? Como que el Señor lo sorprendió. ¿Verdad? Que a veces nos ha pasado muchas veces. O que esperábamos algo bueno, pero de pronto nos encontramos que estábamos viviendo algo extraordinariamente bueno. Creíamos que era bueno. Llegamos a la iglesia pensando que nos iba a ir bien y cuando llegamos acá el Señor nos sorprendió. ¿Cuántas veces venimos desganados a la casa de Dios? O que a veces decimos, hoy no voy a ir a la casa de Dios porque estoy cansado, porque voy a todas las reuniones, porque es una lucha que hay entre la carne y el espíritu. Y llegamos aquí todos desanimados y nos encontramos que el Espíritu Santo obra sobrenaturalmente y nos levanta y nos posiciona. A todos, ¿verdad? A todos nos ha pasado eso. O que tal vez estabas pasando una situación de crisis económica o estabas pasando una situación en tu matrimonio y no sabías a qué echar mano y de la noche a la mañana, ¿qué pasó? Tenías todos los recursos habidos y por haber. Sí, ¿verdad? ¿Y cuántos así más testimonio venimos escuchando de lo que vivimos los hijos de Dios? Ese es el poder de Dios. Yo quiero que me acompañen a Marcos capítulo 6. Vamos a leer en este libro dos historias que son muy similares, son muy conocidas. La hemos escuchado predicar muchas veces. Pero el Señor me mostraba esta situación en la Biblia. Yo le puse para mí, para Marcia, de una manera un poquito más profunda a lo que acostumbraba verla. O lo que yo sentía cuando leía esta historia. Marcos capítulo 6. Bueno, yo me voy a ayudar un poquito con cada Biblia. Marcos capítulo 6 y Marcos capítulo 8.
El primero, en el versículo 35, cuenta que está aquí hablando de un milagro habla de ¿qué? De la multiplicación de los panes y los peces. Yo no sé si alguien no conoce la historia, pero la vamos a leer, ¿le parece? Y allí el otro Marcos que le di, ahí un poquito más allá nada más, en el 8, habla también de la multiplicación de los panes y algunos pececillos. El Marcos, ¿lo tienen? Marcos capítulo 6, 35. Leemos. Cuando ya era muy avanzada la hora, estoy leyendo Reina Valera, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Acá los discípulos le estaban hablando a Jesús. Le estaban pidiendo a Jesús que despidieran esa multitud de gente que lo seguía a Jesús todo el tiempo. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Yo me imagino, quiero que a medida que leemos la historia usted se vaya imaginando la cara de estos personajes, de los discípulos, de nuestros queridos hermanos discípulos. Dice, respondiendo él les dijo: darles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¡Wow! Pero Jesús, ¿no te equivocaste? No te equivocaste, nos estás diciendo que hay 5.000 personas ahí y le vamos a dar de comer a esas 5.000. Cuando llega alguien a casa y estamos comiendo, ¿no? Y lo primero tu vista los cuenta, ¿cuántos vienen? ¿Cómo voy a hacer para invitarle a todos los que vienen? Yo me imagino la cara de los discípulos. Porque le preguntaron a Jesús enseguida: a ver, Jesús, ¿quiere que vayamos a comprar para darle de comer a toda esta multitud? Ni que fuéramos los dueños del mundo, ¿no? Ricos, no sé, de toda la plata, porque había que darle de comer a 5.000 personas. Bueno, y dice el 38. Él les dijo: ¿cuántos panes tenés? Id y ve. Y al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 12 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5.000 hombres. Hombres, dice, o sea que si contamos mujeres y niños, imagínense, era todo aluminé. ¡Wow! Que se amontone todo aluminé ahí en Juan Bosco 1010, ¿qué hago yo? Todo un pueblo había que darle de comer. Y yo te quiero llevar enseguida ahí a Marcos 8, pegadito nomás. Lo vamos a parafrasear. Marcos 8, 1. Habla de una situación igual, acá estaban en el desierto, y dice que alimentó a 4.000. Y esta vez los alimentó con unos pececillos y 7 panes, que tenía un niño, dice. Había que tenía 7 panes y unos pececillos. Y dice que los sentó, porque dice que Jesús se apiadó de la multitud, porque estaban cansados, habían venido de lejos. Y les tenía que dar de comer, ese corazón compasivo que tiene Jesús. Y dice que otra vez se encontraron con la misma situación. Otra vez le vamos a dar de comer a tanta gente. Y yo me imagino, ¿serían los mismos que habían comido antes? Yo no sé, pero volvieron a comer. O sea que los podemos sumar. ¿Cuánta gente comió con esos poquitos panes, no? Estas historias tienen algo en común, que es la multiplicación. Es la multiplicación de los panes y los peces. Y que la conocemos, muchos conocemos esta historia. Y conocemos el poder de Dios, cómo multiplica. Y acá vemos que Jesús dice que bendijo, miró al cielo y bendijo el alimento. Y yo me imaginaba esto, querida iglesia, que a medida que les iban sirviendo, se iba multiplicando.
Yo me imaginaba que iban pasando con una cesta de comida y le iban diciendo, te sirves, y a medida que la multitud servía, se iba sacando de la fuente y por cada pancito que sacaba venían 2. ¡Qué hermoso! Bueno, y esto suena precioso y es hermoso. Dice que yo acá tomé 2 ejemplos en la Biblia, 2 ejemplos de milagros, de multiplicación en este caso. Pero saben que la Biblia está llena, completamente llena, del principio al fin, de los milagros, del poder y de la sobrenaturalidad de Dios. Está llena la Biblia. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué una cultura sobrenatural? ¿Por qué nosotros, hoy, Casa del Padre, aquí en Aluminé, un miércoles, 3 es hoy, ¿no?, de noviembre 2021, podríamos decir que tenemos una cultura sobrenatural? Porque dijimos que la cultura son las costumbres. Para resumirlos, es el estilo de vida de una persona. ¿Por qué podemos tener un estilo de vida sobrenatural? Porque saben que la sobrenaturalidad de Dios nunca dejó de estar. La sobrenaturalidad de Dios fue la que creó todo, desde el principio. Fue el poder divino de Dios, porque la sobrenaturalidad es el poder de Dios, obrando. Dice, ¿y por qué deberíamos vivir esta cultura? ¿O cómo podemos vivir esta cultura? ¿O qué nos dice que podemos vivir esta cultura? ¿Saben por qué? Porque yo me imaginaba la vida de Jesús aquí en la tierra. Jesús modeló en la tierra un diseño para la iglesia. Dice que donde estaba Jesús algo sucedía. Dice que a él lo seguían los milagros. Aquí hablamos de los milagros de multiplicación, pero sabemos que él que hizo, liberó, sanó, multiplicó, proveyó, convirtió, transformó. No había nada que él no pudiera hacer. ¿Saben que Jesús modeló un estilo de vida para la iglesia Casa del Padre hoy aquí en Aluminé y en cada lugar donde se encuentra? Él modeló un diseño único, que era un diseño que él caminaba y algo sucedía porque no caminaba solo, era la presencia del Padre con él. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo nosotros hoy vivimos la cultura, esa cultura? Todo lo que hablamos al principio que a veces nos sucede y que venimos aquí y damos testimonio muchas veces o en el chat de lo que Dios ha hecho. Dios hizo un milagro este fin de semana con mis hijos, y Dios hizo un milagro económico, y Dios hizo un milagro de sanidad, y Dios hizo un milagro de liberación. ¿Saben qué? Eso es lo mismo que sucedió ese día que se multiplicó el pan y se le dio de comer a tanta gente. El tema es que así como cruzamos el río y hoy estamos viviendo una época, un tiempo Kairos donde se vive una gloria mayor. Diga conmigo, gloria mayor. Y tiene que creerlo cuando lo dice, porque lo está declarando delante de Dios. Quiero que diga conmigo, hoy empiezo a vivir una gloria mayor. Amén, yo lo creo y la voy a vivir. Dice que Jesús, por donde él iba, algo sucedía. Y dice que a él todos lo seguían y todos querían estar con él. De hecho, que él dice que cuando podía se escabullaba entre la gente y se iba. Porque dice que la gente, yo me imagino que la gente se agolpaba. Y de hecho hay una versión que lo dice, que la gente se agolpaba para llegar a Jesús. ¿Y cuántos más que lo querían tocar? ¿Se acuerdan la mujer que tocó su manto? ¿Se imaginan hoy Jesús acá? ¿Se lo imaginan? Imagínenselo porque Él está aquí. Él está aquí. Tenemos que creerlo. Él mostró cómo debía ser la vida cristiana. Jesús era ciudadano del cielo. Él era un ciudadano, es un ciudadano del cielo. Y Él vino aquí a la tierra y mientras estuvo en la tierra nos mostró cómo nosotros teníamos que seguir viviendo. Dice, siempre Jesús explicó que todas las cosas sobrenaturales que ocurrían por medio de Él fluían directamente de su íntima conexión con su Padre.
A ver, yo quiero que preste atención los próximos minutos, porque acá Jesús nos está diciendo de que los milagros, de los momentos sobrenaturales que vivía la gente, que vivían en la tierra, que fluían a través de Él, sucedían por la íntima conexión que Él tenía con su Padre. O sea que el poder sobrenatural de Dios estaba obrando poderosamente. Y que esa misma conexión es la que vino a darnos mediante su muerte y su resurrección. Esa conexión que Él tenía con el Padre, Él la traspasó a nosotros a través de su muerte y la resurrección en la cruz. ¿Saben? Porque a través de creer nosotros en la obra de la cruz, empezamos a vivir una vida íntima de conexión con el Padre a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros podemos vivir lo que se vivió en la época de Jesús. Aún Él dijo que cosas que mayores haríamos. Cuando estamos convencidos de esta gran verdad, de que allí en la cruz se nos otorga a nosotros ese poder, porque la cruz fue la que nos otorgó el poder sobrenatural de Dios a la iglesia. No estamos convencidos de esta gran verdad. Dice que nuestra vida se convierte en una cultura sobrenatural. Empezamos a vivir como ciudadanos del cielo. Nuestro pensamiento se empieza a llenar de los pensamientos de Dios. Nuestros planes dejan de ser nuestros planes para vivir los planes de Dios. ¿O no te está pasando últimamente que tenés un plan y de buenas a primeras se te rompió el plan y vino otra cosa y trajo la bendición del Señor? Eso sucede cuando nosotros empezamos a rendirle a Dios y empezamos a caminar en ese diseño nuevo de una gloria mayor. Nos empezamos a impregnar de su sobrenaturalidad. Empezamos a rendir todo nuestro yo, nuestra naturaleza, nuestros planes, nuestros pensamientos, nuestros ideales. Las empezamos a rendir a Dios y Él empieza a tomar lugar. Porque ¿qué iglesia, qué hijo de Dios no quiere más de Dios? Todos, ¿verdad? Todos queremos más de Dios. Pero ¿saben qué? Él también quiere más de sus hijos. Y cuando más nos dejamos llenar de Él, cuando más le rendimos nuestra vida, nuestro yo, nuestra naturaleza vieja, pecaminosa a Cristo, más nos llena su poder, su presencia, ese soplo de vida. Dice, dejamos de dudar cuando esto sucede. Cuando entendemos que la cruz nos entregó ese fluir poderoso de la sobrenaturalidad de Dios aquí en la tierra, entendemos por qué en Deuteronomio el Señor dijo que el pueblo de Dios sería un pueblo escogido entre todos los pueblos. Dijo, será mi pueblo santo escogido entre todos los pueblos de la tierra. ¡Oh, qué lindo! Imagínense, ponga su nombre. Yo me siento feliz que el Señor diga, Marcia, te escogí entre medio de todas las naciones de la tierra, para que seas mi pueblo. Para que seas mi pueblo especial. Ser único. Hay un diseño que nos hace único. Es el Espíritu de Dios, es el poder de Dios obrando en nuestras vidas y a través de nosotros. Nos hace especiales. El Señor nos hace un distintivo, nos hizo cuando nos selló y nos marcó para ser su pueblo. No es casualidad que hoy estés aquí en la casa, que estés conectado ahí en tu casa. No es casualidad. Dios ya tenía marcado este tiempo para su Hijo, para encontrarse con su Hijo. Y esto suena muy lindo porque nosotros, ¿qué hijo de Dios? ¿Qué hijo de Dios no ha vivido la sobrenaturalidad de Dios? Pero muchas veces lo hemos tomado tan livianamente que nos hemos quedado solamente en la bendición del momento. Y yo lo digo por mí porque muchas veces me ha costado testificar de la grandeza del poder de Dios. He sido egoísta.
Porque entendimos en este último tiempo que a través del testimonio muchos van a creer. Lo dijo Jesús. Y muchas veces cuando no testificamos de la grandeza del poder de Dios obrando en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestro lugar, ¿saben qué pasa? No estamos entendiendo lo que opera detrás de eso. Porque dice que no lo podemos ver ni oír. En Marcos 8:14 dice, habían olvidado... el título dice la levadura de los fariseos. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Jesús les mandó diciendo, mirad, guardad de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y dice que los discípulos, en vez de concentrarse en la advertencia que Jesús le estaba diciendo, ¿qué hacían? Discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Muchas veces el Señor nos instruye a través de nuestros pastores, a través de los líderes. El Señor nos instruye. Y antes de recibir la instrucción o la advertencia que el Señor nos hace a través de su siervo, de su elegido, nuestra cabeza ya está maquinando algo que nada que ver. Es como que algo nos resuena enseguida y es como que empezamos a razonar o a juzgar la advertencia que me están haciendo. Miren, vamos a detener 10 segundos. Yo sé que las chicas van a tener que editar esta prédica. Vamos a detener los 5 minutos, un minuto, que se pongan de pie, por favor. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en la ley del acuerdo, estamos en este lugar. Y con la autoridad que tú le has otorgado a la iglesia, echamos fuera de este lugar todo espíritu de estupor, todo espíritu de incredulidad. Te vas fuera de este lugar. Te ordenamos que te vayas fuera de este recinto, porque aquí es templo del Dios poderoso, del Rey de Reyes. Aquí gobierna el Espíritu Santo. Aquí está el fuego de Dios obrando. En el nombre de Jesús yo declaro libertad, tierra fértil, oídos que están escuchando tu voz y ojos que están viendo tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Dice que Jesús les estaba advirtiendo. Dice, y ellos discutían porque no habían llevado alimento, no habían llevado pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? Les hace una pregunta. ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no ven, y teniendo oído no oyen, y no recuerdan. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y ellas dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entienden? Cuando el Señor me atraía estos milagros de la multiplicación y cuando empiezo a leer y a leer y a leer y me doy cuenta de que Jesús en ese momento, Él tomó los 2 ejemplos de la multiplicación para hablarle a los discípulos, para que se les revelara no lo que ellos vieron con sus ojos naturales. ¿Saben por qué ellos discutían? Porque creían que cuando yo les advertía de que no se contagien de la levadura de los fariseos, era de la incredulidad que había en el corazón de los fariseos. Porque los fariseos sabemos que una de sus características era ser religioso y ser incrédulo, y más incrédulo a las obras de Jesús. Porque sus ojos veían, pero no veían sus ojos espirituales. Entonces Jesús quería marcar una diferencia con sus discípulos y les quería decir, no se contagien. Él se dio cuenta, Jesús, de que el corazón pecaminoso de los fariseos podía contaminar a sus discípulos. Entonces les advierte y les dice, cuidado con la levadura de Herodes, con la levadura de los fariseos. Esa levadura que te hace dudar. Es eso, que la levadura porque se expande, porque toma toda la masa. Él le decía, ojo con eso.
Jesús les quería decir, no se queden ahí como los fariseos. Yo les estoy mostrando algo poderoso que está sucediendo atrás de la multiplicación. No, ¿por qué discuten por un pedazo de pan? ¿No les alcanzó todo lo que multiplicamos y todo lo que mi Padre multiplicó para que todos comieran? No, no les alcanzó, querida iglesia, a los discípulos en ese momento. ¿Saben por qué no les alcanzó? Porque ellos se quedaron solamente en la multiplicación. Ellos celebraron solo la multiplicación. De que comieron, saciaron su hambre, saciaron su sed, de lo que Jesús bendijo y se multiplicó, y hasta ahí nomás, hasta luego, y se quedaron ahí. Pero no pudieron ver qué fue lo que generó la multiplicación. No pudieron ver que había un poder sobrenatural atrás de eso, obrando la multiplicación. Y Jesús los quería llevar ahí, a ese lugar. Jesús les quería mostrar. Cuidado con la mentira del diablo, le decía. Eso le estaba queriendo decir. Hoy la iglesia de Dios está escuchando la palabra y Dios nos está diciendo, iglesia amada, entraste en una etapa nueva de gloria mayor. Estás viviendo sobrenaturalidad porque nunca hemos dejado de vivir la sobrenaturalidad de Dios. Y Dios nos está advirtiendo, cuidado con la levadura de los fariseos. Es esa mentira que te susurra en el oído, que no vas a poder, que no vas a llegar, que cuándo vas a hacer eso. No, vos no vas a construir. ¿Con qué vas a construir? No, ¿con qué te vas a comprar eso? Nunca vas a terminar tu carrera, tus hijos siempre serán inútiles. Esa es la levadura de los fariseos, esa es la mentira del diablo que viene a destruir la sobrenaturalidad de Dios que quiere obrar en este tiempo. Dios está diciendo a su iglesia, nos está advirtiendo que tengamos cuidado, que tengamos cuidado. Y no esté pensando cuando el Señor nos advierte esta noche, no esté pensando en aquel, en alguien, en otro. Piense en lo que hay acá, en lo que hay acá. ¿En qué medita mi mente? ¿Qué es lo que yo dejo que entre? ¿Qué dejo que vean mis ojos? ¿Qué dejo que escuchen mis oídos? Porque acá dice que, muy claro le dice, miren, tienen oídos y no oyen. Tienen ojos y no ven. Eso está diciendo Jesús. Muchas veces nos quedamos solamente en la bendición que tuvimos cuando sucedió el milagro. Y yo se lo digo porque me pasó más de una vez. Vengo aquí y me llevo milagros tremendos. Pero pasadas las horas después me olvido de ese milagro. Porque no entendí, no se me reveló que ese milagro fue provocado por un poder sobrenatural. Y que ese poder sobrenatural viene del cielo. Que ese poder sobrenatural es el Espíritu de Dios. Que es Jesucristo obrando, que es Jesús caminando en este tiempo en medio de la iglesia. Jesús se fue físicamente al cielo, pero su espíritu está aquí. Y dice que cosas mayores viviremos. ¿Por qué cree usted que ese templo se está construyendo en medio de la pandemia? ¿Por qué usted cree que podemos hacer tantas cosas y ser tan bendecidos en medio de tanta necesidad económica en la tierra? Cuando todo el mundo habla de inflación, de aumentos de precio, no nos falta nada. Porque eso se llama la sobrenaturalidad de Dios. Esa es la cultura que Dios designó para la iglesia, una cultura sobrenatural. Un hijo de Dios tiene que provocar cambios. Un hijo de Dios tiene que llegar a un lugar y algo tiene que suceder. Un hijo de Dios tiene que abrir la boca y algo va a cambiar. Un hijo de Dios tiene que creer la palabra de poder que Dios le ha entregado. Un hijo de Dios tiene que saber que la autoridad y el poder del Espíritu Santo está a través de su lengua, a través de lo que declara. Tengamos cuidado con la levadura. Ojo con lo que declaramos en casa, ojo con lo que declaramos en la calle, ojo con eso, dice el Señor. Tengamos cuidado porque el poder que estoy entregando a la iglesia es mayor a la que había entregado. El Señor nos está posicionando más alto, entonces la demanda será más alta. El Señor quiere santificar a su pueblo porque la gloria viene mayor a la casa. Vienen tiempos poderosos, vienen tiempos donde todos querrán beber de esta agua, donde todos querrán comer de este pan que se llama Jesucristo, pero tenemos que estar preparados y tener la conciencia tranquila y saber de que el poder de la multiplicación está en nosotros. Nos fue entregado allí a través de la cruz. Él entregó el legado a la iglesia para que nosotros vivamos su cultura, para que vivamos esa cultura sobrenatural. Estamos llamados a traer el cielo a la tierra. ¿Acaso el Padre nuestro no lo dice? Venga tu reino aquí a la tierra. El Señor dijo que el reino de los cielos es el poder sobrenatural de Dios. Es un gobierno divino que no puede estar en la tierra, pero los hijos de Dios tenemos autoridad y permiso para traerlo y vivirlo.
En el nombre de Jesús, denle un aplauso a Dios. Los discípulos se sentían confundidos. ¿Cuántas veces te confunde? Que un día estás bien y otro día decaes, porque ves que un día está la gloria de Dios, estás viviendo la gloria de Dios. Un día venís eufórico y lleno de la presencia de Dios adorando al Señor, y otro día estamos por allá abajo, porque a veces nos pasa que esta duda se mete, esa levadura se mete sobre nosotros y nos hace dudar de que el mismo poder de Dios que nos sostuvo el día anterior será el que nos va a sostener este día. Y Él dice que aunque estés pasando la crisis que estés pasando, sea cual sea tu situación, aún en medio de ese tormento, no te dejará. Él estará ahí, Él estará para abrazarte, para sacarte, para proveerte. Él es un Dios de poder y le está entregando poder a la iglesia. No nos quedemos en la bendición que tuvimos hasta hoy. Yo te invito que hoy vamos a tomar un desafío natural, un desafío espiritual. Vamos a tomar un desafío mayor de creer más en Dios. Miren, para cerrar el mensaje yo les voy a compartir. En Ezequiel 47 habla del río de Dios. Es un río que traía sanidad, que traía libertad. Y dice que allí un hombre lo metió y dice que lo hizo meterse hasta los tobillos. Y dice que después medía. Miren, vamos a leerlo muy rapidito. Si quieren, para los que anotan, anótenlo. El que está en su casa, anótelo. Después lo puede leer con tranquilidad, porque tengo la certeza de que el Espíritu Santo empezó una obra tremenda en la iglesia y va a empezar a obrar aún cuando duermas, aún cuando estés viajando, aún cuando estés trabajando. El Espíritu Santo te va a empezar a llenar de una manera sobrenatural. Yo no sé, pero ni siquiera vas a alcanzar a orar cuando vas a sentir el fuego de Dios. Ese es el fuego de Dios, de su presencia. Ese es el fuego que en este tiempo está cayendo sobre casa del Padre. Es un tiempo de avivamiento. La iglesia ya despertó porque está el amado en la casa. Dice Ezequiel 47, se lo voy a leer rapidito y se lo voy a parafrasear. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, dice, de la casa de Dios hacia el oriente. Del trono de Dios está diciendo, de su misma presencia, dice que había un río que salía. Y dice que el versículo 21, voy a leerlo, perdón, en esta versión, en otra versión, disculpen, lo vamos a buscar, porque quiero que lo entendamos, porque con esto vamos a cerrar la prédica y vamos a entrar en el río de Dios. Amén. Vamos a entrar en el río de Dios. Hoy vamos a vivir la sobrenaturalidad de Dios. Déjame decirte que mientras estás escuchando la palabra, mientras la estás creyendo, allí en casa, allí donde están tus hijos, en el lugar que estén, van a vivir la sobrenaturalidad de Dios. Porque la omnipresencia de Dios está obrando en este tiempo, un poder sobrenatural. Ezequiel 47, anótelo, yo se lo voy a parafrasear. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Dice, salían del lado derecho. Dice que y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Yo quiero que prepares la canción que te había pedido, Gemi. Dice, por favor, dice, me hizo pasar las aguas hasta los tobillos y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los hombros. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar si no era a nado.
Esto sabe de qué habla de la medida de fe. Hoy cuando leía este pasaje el Señor me mostraba. Yo te invito ahora a que te pongas de pie. Todos los seres humanos fuimos creados con una medida de fe. ¿Usted sabía? Aún el que dice no creer en nada. Por eso podemos argumentar perfectamente que el que dice yo soy ateo, lejos está de ser ateo. Porque todos los seres humanos fuimos creados con una medida de fe. Todos. Dice que hay una medida que el Señor puso en el corazón de toda la humanidad. Pero los hijos de Dios, cuando conocimos al Señor, creímos en Él por la fe, a través de esa medida de fe que el Señor depositó en nosotros. Pero con el correr de los días y caminar en Cristo, viviendo esta cultura de Dios, esa fe fue en aumento. Esa fe va creciendo. Esa fe es la que te va llevando, te va cambiando y te va mudando a otro nivel. Esa fe es la que mueve tu espíritu a alinearse al Espíritu de Dios. Esa fe es la que va limpiando y va sacando todo el pasado de tu vida. Dice que los tobillos, dice que cuando lo metió hasta los tobillos, esa es tu primera fe. Es la pequeña porción de fe que teníamos cuando conocimos a Dios. ¿Saben qué? Ese día que aceptaste a Cristo en tu corazón, metiste tus tobillos en el río de Dios. Pero cuando empezaste a caminar en Dios y empezaste a creerle y a buscar de Él, dice que vino el ángel y midió otros 1000 más. ¿Y saben qué? Lo hizo pasar hasta las rodillas. Ahí ya creció tu fe. Ahí empezaste a ver el mover de Dios. Ahí empezaste a sentir que no estabas solo. Ahí empezaste a ver la mano poderosa de Dios a tu favor. Ahí empezaste a sentir el regalo de la libertad. Ahí empezaste a sentir lo que la cruz hizo sobre tu vida. Ahí empezaste a apreciar la sangre de Cristo con la medida hasta las rodillas. Pero dice que después cuando midió otros 1000 más, el río había crecido a tal magnitud que dice que no se podía sostener. No se podía sostener. Usted se imagina cuando se mete en el río y está tanteando a ver hasta dónde está, a ver qué hondo está y encontrarse en un momento que ya no hace pie. Esa medida es una medida sobrenatural de fe. Esa es la medida sobrenatural de fe que Dios está llevando a casa del Padre. Una medida de fe sobrenatural que hará que se transformen las cosas que operaron mal en tu vida. Esa medida de fe hará que cambie tu destino, tu generación. Esa medida de fe es la que te llevará a vivir una cultura sobrenatural todos los días de tu vida. Te vas a rodear de una atmósfera sobrenatural y vas a empezar a ver que suceden milagros y suceden cosas, aún en las personas que están al lado tuyo, compañeros de trabajo tal vez, gente de tu familia que siempre se burló de Dios, van a empezar a recibir milagros. En el nombre de Jesús yo lo creo. Gente que no creía va a empezar a creer, aún aquellos que no querían saber de Dios. Van a querer beber del agua que hay en ti, porque vas a estar nadando en ese río que inunda tu vida. Es una fe sobrenatural que te llevará a declarar la palabra de Dios y todo va a suceder. Una medida de fe que quitará todo temor, quitará toda angustia, todo miedo, echará fuera toda mentira del diablo. Te limpiará del pasado, te quitará esa ropa vieja, te quitará lo que huele mal. Esa fe sobrenatural te va a vestir de reina y de reyes y sacerdote. Es una fe sobrenatural que te va a llevar a otro nivel. Ya nunca más vas a estar en la posición que estabas. Vas a empezar a caminar tomada de la mano de Cristo. Y no vas a entender muchas cosas, no te preocupes. Porque la sobrenaturalidad de Dios rompe reglas humanas. Ese es el poder de Dios. Lo que no podés hacer vos, lo hace Él por vos. ¿Y sabés por qué lo hace? Para mostrarte que Él es el poderoso, que Él gobierna, que todo se sujeta a Él. Cuando te digan no vas a poder, acordate de replicar lo que está en tu palabra, en tu boca. Sí puedo porque el que está en mí puede. Sí llego porque el que está en mí llega.
Soy sana porque el que está en mí ya me sanó. Soy libre porque el que está en mí me liberó. Aunque veas que tus hijos no están adorando al Rey, sabe lo que Él ya tomó tus generaciones. Él ya tomó tus generaciones. Empieza a declarar por fe sobrenatural. Ahí empieza a ver los dones que tienes, porque esos dones son sobrenaturales. Esos son los dones sobrenaturales que Dios trajo a la iglesia. No hay nada en la tierra que te pueda dotar de dones. Papá, en el nombre de Jesús, hoy queremos la sobrenaturalidad. Hoy nuestros ojos se abren. Hoy nuestros oídos empiezan a oírte. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu iglesia hoy se posiciona en un lugar más alto. De que tu iglesia empieza a declarar la sobrenaturalidad de Dios obrando. Y que ya nada será igual. Wow, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Yo siento que este lugar aquí en Santa Rita y Pehuen quedará chico. Oh, ¿sabes que el don de lengua que tienes es un don sobrenatural? Es el poder sobrenatural de Dios sobre tu vida. Yo te invito ahora a que te actives. Ahora, en el nombre de Jesús, actívate en esa fe sobrenatural. Y empieza a declarar la sobrenaturalidad de Dios en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos. Porque vienen tiempos gloriosos para los que creen. No te quedes con lo que ya viviste. No te quedes con la multiplicación. Empieza a buscar su presencia. Nunca busques primero la sobrenaturalidad. Empieza a buscar su presencia, porque de Él viene, de la presencia de Dios viene lo sobrenatural.